Nos quedamos en Venezuela, o por lo menos nos quedamos hablando de lo que va a pasar el próximo domingo allí en las elecciones de Venezuela. Estamos ahora en comunicación con Luis Peche, es consultor político venezolano, tiene un máster en consultoría política en la Universidad Camilo José Cela y es integrante de la consultora Sala 58. Muy buenos días, Luis Peche, aquí Alejandro Gomel, todo el equipo de Modo Fontevecchia lo saludan. A ver si ahora recuperamos el sonido de Luis Peche. Lo estamos viendo perfectamente en imagen, pero no sé si tal vez está muteado allí. Pero a ver si lo recuperamos para poder escucharlo, para tener otra voz de lo que se espera, de lo que puede pasar, decíamos, el domingo en las elecciones de Venezuela, donde, bueno, ayer Ariel Basteiro nos decía que espera que comience una nueva etapa. A ver ahora si lo tenemos, Luis. ¿Nos escuchás? ¿Me escuchan? Buenos días. Ahora sí, ahora te escuchamos perfectamente bien. Muy buenos días. ¿Cómo están? Buen día. Un gusto saludarles. Bueno, ¿cuál es la expectativa de lo que va a pasar el domingo? Bueno, hay muchísima incertidumbre. Creo que es lo primero que te puede decir cualquier persona que esté aquí en Venezuela esperando por el proceso. No tanto por un tema netamente de intención de voto. Creo que es lo primero que hay que aclarar, porque hay una consistencia en los estudios de opinión que se han venido, digamos, llevando a cabo en los últimos meses en las encuestadoras que tienen, digamos, cierto recorrido nacional, cierta historia, midiendo la intención de voto acá en Venezuela, y es que hay un anhelo de cambio, un deseo de cambio que se ve mayoritariamente en todos estos sondeos de opinión, ¿no? Más allá de eso, creo que es importante, pues, entender que no estamos asistiendo a un proceso de elecciones que sea, digamos, condiciones normales, ¿no? Para dar un poco de contexto a tu audiencia, quien está hoy como candidato opositor, Edmundo González Urrutia, fue el tercer sustituto, por llamarlo de alguna forma, de quien era la opción original de la oposición, María Corina Machado, quien ganó las primarias del año pasado. No pudo ser candidata a ella por una inhabilitación, designó a una sucesora, a una sustituta de nombre Corina Lloris, una académica de 80 años, que, digamos, por compartir nombre por ella, no hay un motivo específico, pero tampoco le fue permitido participar. Bueno, se suspendió esa candidatura y, bueno, la tercera persona, Edmundo González Urrutia, un embajador de carrera de 74 años, es quien termina finalmente siendo aceptado por el órgano electoral y las demás instituciones venezolanas como candidato. Aún con todo esto, se ha sobrepuesto una persona que era prácticamente desconocida para los venezolanos, pues termina remontando en muy poco tiempo y siendo la primera opción a 48 horas del proceso. Pareciera que González Urrutia tiene la primera opción para ser el ganador de las elecciones de este domingo. Que si esto es así como lo estás previendo, por lo menos lo que marcan las encuestas que manejan, ¿qué reacción puede tener el gobierno de Maduro el día domingo? Ahí es donde va el tema de la incertidumbre, ¿no? Hemos visto mensajes cruzados por parte de distintos voceros de la cúpula gobernante en Venezuela, ¿no? Parte de esta cúpula gobernante dice, bueno, vamos a respetar los resultados, nosotros estamos dispuestos a entregar el poder, nosotros, bueno, vamos a hacer una oposición incómoda, pero podríamos ser oposición, mientras que por otra parte hay amenazas y acciones también que van en conjunto con estas amenazas, que evidentemente te pueden decir lo contrario, ¿no? Solo para dar contexto a tu audiencia, en lo que va de campaña electoral hay más de 70 presos políticos vinculados a la campaña electoral, personas operativas de los equipos operativos regionales de la campaña de Edmundo González, personas que ayudaban con temas logísticos, personas que simplemente asistían a las concentraciones y fueron apresadas. Bueno, obviamente están enterados en tu país, la no invitación de ciertos veedores internacionales, como el caso del expresidente Alberto Fernández, la delegación del canciller Murillo de Colombia, miembros vinculados a la delegación de Brasil que tampoco pudieron asistir, y eso va en consonancia con amenazas desde voceros del poder, incluido el propio Maduro, que han llegado a hablar de que una victoria de la oposición significaría un baño de sangre. Obviamente estas declaraciones son muy alarmantes, muy preocupantes, y bueno, entiendo que hay un esfuerzo bastante importante por parte de actores nacionales e internacionales por mantener la institucionalidad y el camino de la paz en Venezuela, pero es una amenaza que sigue latente y que no podemos dejar de mantener en el radar, ¿no? Luis, te saludan aquí Elizabeth Pejer y Claudio Mardones.
Luis, buenos días. Bueno, recién conversábamos con Ariel Basteiro, un ex embajador argentino en Bolivia, que está justamente en Caracas oficiando de vedor, ¿no?, internacional del proceso electoral. Y te repito un poco la consulta, por ahí vos nos podés dar una respuesta más concreta de esto. Sobre todo atendiendo a la repercusión interna que pudo haber tenido los pronunciamientos de varios referentes muy relevantes en América del Sur, el caso de Lula, por ejemplo, el caso de esta mañana de Boric, del presidente chileno, y también la situación de la desinvitación a Alberto Fernández a participar como vedor de las elecciones, aparentemente, según nos decía Basteiro hoy, por algún interés que tenía Fernández de mantener un encuentro con los sectores de la oposición en Venezuela. ¿Qué repercusión interna hay de este ruido en la región, de alguna manera crítico a la figura de Maduro? Bueno, yo creo que hay que dividir, digamos, esta respuesta en dos partes. Lo primero es evaluar cuál es el motivo por el cual no vienen, ¿no? O terminan siendo desinvitados. Cuando revisamos la declaración del expresidente Fernández o de los distintos voceros que están vinculados a este encontronazo con el chavismo, el gobierno venezolano, tú revisas que son declaraciones bastante normales, ¿no? ¿Qué se pide? Bueno, respeto a los resultados, mantenimiento de la democracia, que quien gane pues acepte su victoria y comience a ejercer, y quien pierde acepta la derrota y bueno, acepte los resultados electorales, ¿no? Mientras tanto, pues bueno, la respuesta es completamente desproporcionada. Entonces, bueno, evidentemente, digamos, la respuesta interna es de preocupación, porque significa o se puede ver que si el gobierno utiliza esta respuesta tan desmedida con quienes han sido aliados históricos, ideológicamente, políticamente, de su propio gobierno, pues el panorama de cara al domingo pues es preocupante, ¿no? Sin embargo, bueno, esperamos que esto nada más haya sido una escalada de retórica que se quede hasta aquí, que las acciones, esa desinvitación, pues bueno, sea compensada con la participación de otros veedores que sí estén aquí en el proceso y que puedan dar fe de que las cosas se estén dando de una forma u otra. Sin embargo, bueno, si el motivo de la no invitación del expresidente Fernández era que se iba a reunir con la oposición, pues pareciera que no es tampoco válido, ¿no? Porque cualquier observador internacional debería tener la capacidad de reunirse con todos los actores que participan en una elección y no solamente con un bando, ¿no? Es lo básico en una democracia. Claudio. ¿Qué tal, Luis? Buen día. Bueno, el otro gran interrogante está surgiendo especialmente desde Washington. Venimos siguiendo cuáles han sido las expresiones. El último en hablar fue John Kirby del Consejo de Seguridad Nacional, que dijo que está siguiendo con atención y que están expectantes. Ahora también en la Casa Blanca le reprodujeron parte de las preguntas que inundan el escenario informativo previo a las elecciones. ¿Cuál puede ser la respuesta de Estados Unidos después de la decisión? Algunos consideran de que puede sumarse a las advertencias si no hay un reconocimiento de las elecciones, y en otro caso que no, que lo que habría sería rearticular los acuerdos previos que ya incluyeron la intervención de Noruega y un trabajo de negociaciones que suman los 3 años. ¿Qué ves vos? ¿Qué puede pasar con la respuesta de Washington a partir del desenlace de las elecciones de hoy? Del domingo, perdón. Sí, no, a ver, hay una subtrama paralela a este tema electoral que va de la mano, evidentemente, pero es que en los últimos meses se confirmó que hay una negociación bilateral entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Venezuela que se desarrolló en Qatar y que derivó en un llamado Acuerdo de Doha, un acuerdo del cual no se conocen los detalles en términos público, se conocen muy pocas cosas con relación a este tema, pero que podría incluir, por lo poco que se conoce, temas vinculados a migración, reactivación de comercio petrolero, entre otras cosas, ¿no? Así que creo que la posición de Washington ha sido más bien cautelosa con relación a este proceso, tomando en cuenta que han habido conversaciones que se han desarrollado en los últimos meses. Tan solo a principios de mes hubo una nueva reunión que sí fue pública entre representantes del gobierno de la administración Biden y el gobierno de Nicolás Maduro,
y esto significa que existe este canal bilateral de comunicación que, bueno, evidentemente debe tener dentro de también su panorama esta celebración de las elecciones del domingo, en qué términos se va a llevar a cabo, pero también lo que viene después de esto, ¿no? Entendiendo el sistema geopolítico tan complicado que tenemos hoy, con guerra en Medio Oriente, guerra en el este de Europa, y todo lo que conocemos que está pasando a nivel internacional, obviamente Venezuela puede comenzar a cumplir una función de más relevancia por su tema energético principalmente, pero es que también para toda la región la situación de los migrantes venezolanos, que también evidentemente en Argentina conocen a plenitud, pues es un problema de políticas públicas para todos los gobiernos de la región. Por ende, desde Washington hasta Buenos Aires hay un interés de conseguir una solución real a partir de este 28 de julio, ojalá, bueno, y en los meses por venir. Luis, te lo preguntaba precisamente por eso, porque en distintas oportunidades hemos tenido la oportunidad de seguir de cerca cómo fueron evolucionando esas negociaciones entre Washington y Caracas, en donde hubo una interlocución que pasó en su momento por Europa. Recordemos lo que fue la Cumbre por la Paz que organizó Emmanuel Macron, precisamente, en donde estuvo el presidente colombiano Gustavo Petro, en donde estuvo Alberto Fernández en ese momento. Uno de los temas, y obviamente los garantes, ¿no? Los representantes de Oslo que estaban en esa mesa de negociación, y también la Santa Sede. Ahí hay una serie de temas, no solamente, parece que las elecciones es una de las cuestiones, el otro es lo que decías, el petróleo, pero el otro también el embargo y la confiscación de bienes del Estado venezolano en el exterior y las consecuencias del embargo en la población. ¿Se puede destrabar eso a partir del lunes? Se está buscando que sea así. Yo creo que el domingo inicia sin lugar a duda un nuevo tablero político en el cual bueno, esperando que todo el proceso se lleve a cabo con cierta normalidad, con paz y que haya un respeto de los resultados, se reinicia por completo, digamos, el juego político en Venezuela, ¿no? Y el gran objetivo de ese reinicio del juego es poder volver a una reinserción de Venezuela como un estado más de la región, en el cual, bueno, hay una oposición, hay un gobierno, hay una política de estado y se van solucionando los problemas de la ciudadanía, ¿no? Creo que ese es el principal objetivo de tanto la comunidad internacional como, bueno, la gran mayoría de los actores dentro de Venezuela que apuestan a esa reinstitucionalización del país, ¿no? Que se logre o no, pues bueno, evidentemente depende mucho de cuál va a ser la reacción del chavismo con lo que suceda el domingo. Y es ahí donde está el principal nudo de incertidumbre, ¿no? Yo creería, siendo optimista, que hay elementos para pensar que hay una buena parte del sector oficial que está dispuesto a aceptar los resultados a cambio de, bueno, evidentemente ciertos temas de inmunidad, respeto a sus garantías como actores políticos, temas que, digamos, se pueden dar en cualquier tipo de democracia, ¿no? Sin embargo, también no podemos omitir que hay actores del chavismo que han participado en los últimos años en temas que están siendo actualmente investigados por la Corte Penal Internacional, por ejemplo, ¿no? Crímenes de lesa humanidad, tema que ya es muy delicado, una investigación que no prescribe y que evidentemente también significa para muchos de estos actores, pues evidentemente un temor a enfrentar la justicia internacional, bajo lo cual digamos que hay motivos para pensar que algunos de estos pudiesen intentar aferrarse al poder lo máximo posible. Así que bueno, como puedes ver, esto es un tablero, un rompecabezas que tiene muchísimas piezas que van sumando y que bueno, pueden llevar o a un colapso de la negociación o a que bueno, por lo menos se genere una cierta frágil estabilidad que nos permita reinsertarnos nuevamente como país dentro del sistema internacional. Luis Peche desde Venezuela. ¿Caracas estás, Luis? Sí, señor. Caracas, Venezuela. Bien. ¿El clima cómo viene para el fin de semana, para el domingo? ¿El clima electoral o el clima? No, el clima ecológico. Ya el electoral hablamos bastante. No, el clima aquí es perfecto. El clima electoral, bueno, muchísimo entusiasmo y muchísima Hablas con los venezolanos, te dicen nuestro clima siempre es perfecto. Son bárbaros. Sí. Son bienvenidos. Gracias, Luis. Cuando quieran venir, estamos a la orden. Porque de verdad muchas gracias por estos minutitos. Luis Peche, consultor político. Quería hacer la prueba, a ver si también decía, y es así. Todos dicen el clima en Venezuela es perfecto. Señores, le agradecemos a Luis.